Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 2 de agosto, en esta 17ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Pedro Julián Aymart, presbítero, y también a San Eusebio de Vercelli, obispo. Hoy recordamos también a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la República de Costa Rica, y a quien también se tiene en distintas comunidades de Guatemala como su patrona, y por eso pedimos su poderosa intercesión. San Pedro Julián nació en Mure, Francia, en 1811. Su niñez y juventud las pasó trabajando junto a su padre y a escondidas estudiaba latín. En 1831 entró al seminario de Grenoble, donde fue ordenado sacerdote después de 3 años. Durante su ministerio fundó los Sacerdotes del Santísimo Sacramento, las Siervas del Santísimo Sacramento, Archicofradía del Santísimo Sacramento, entre otras obras. Murió el 1 de agosto de 1868. Por eso pedimos su poderosa intercesión. ¿Quién fue San Eusebio de Vercelli? Fue un obispo nacido en la isla de Cerdeña a finales del siglo III. Murió probablemente en Vercelli, Italia, en el año del 371. La persecución volvió a sacudir violentamente a la iglesia. Constancio, por caminos de sangre, se había hecho dueño absoluto del Imperio Romano y quería también imponer en ella su voluntad. Ganado a la herejía arriana por su esposa, se declaraba adicto a la impiedad con el mismo tesón con que su padre Constantino defendiera a la iglesia recién salida de su bautismo de sangre. Eusebio de Vercelli es sin duda una de las más brillantes figuras del orden episcopal y ha pasado a la historia como uno de los más celosos y fuertes defensores de la fe católica contra la violencia impetuosa de la primera gran herejía que conoció la iglesia, es decir, el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Este hombre santo era dotado de vivo ingenio y generoso y noble corazón. Residía en Roma ejerciendo su ministerio, respetado y venerado por todos, y defendió la fe católica contra los arrianos. Incluso en uno de los concilios de la iglesia, en donde por el mismo Constancio fue desterrado, puesto que se opuso a todo lo que se manifestaba en Milán, sobre todo a finales del 355, que fue convocado por el emperador ese sínodo. Así que después volvió a regresar a su patria porque fue desterrado y regresó precisamente a Vercelli, en donde se venera actualmente, y murió en ese lugar defendiendo la fe en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pidamos la poderosa intercesión de San Eusebio de Vercelli, obispo. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La importancia que tiene hoy descubrir precisamente el tesoro escondido, aquella perla valiosa de las cuales nos habla el Evangelio. 2 parábolas muy importantes que nos llevan al mismo fin: considerar justamente el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas como lo más importante. Hoy podemos encontrarnos con la primera lectura, el libro del Éxodo, capítulo 34, 29 al 35, en donde Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la alianza.
Y llama la atención porque tenía el rostro resplandeciente. Siempre que Moisés hablaba con Dios, su rostro resplandecía de tal manera que Aarón y todos los hijos de Israel, al verlo, pues sentían miedo de acercarse. Pero Moisés los llamaba y les explicaba el mensaje que el Señor tenía para el pueblo. Esa transfiguración, por así decirlo, que tenía Moisés cuando miraba y hablaba con el Señor. Es lo mismo que le pasa a un cristiano cuando hablamos con el Señor, cuando vamos a la oración, cuando asistimos a la Eucaristía, cuando recibimos la confesión, cuando vamos a los sacramentos, cuando tú y yo participamos activamente en la misa dominical o incluso diariamente. Lo más importante e increíble sería participar diariamente de la Santa Eucaristía. O cuando vas a la adoración eucarística, te encuentras cara a cara con Jesús. Nuestro rostro resplandece sin darnos cuenta. Tenemos una manera de expresar esa bondad de Dios, esa alegría de Dios, esa forma de mostrar que Cristo está vivo y está entre nosotros. Y por eso le damos infinitas gracias a Dios, porque Él no nos desampara. Hoy entonces, qué hermoso saber que nuestro rostro puede resplandecer delante de los demás con un testimonio que marca la vida del prójimo. Qué lindo que los demás digan: yo me acerqué a la iglesia por aquel hermano, por su testimonio, por su forma de predicar, porque se notaba la gracia de Dios, porque miraba esa humildad, porque esa sonrisa reflejaba el encuentro con Cristo, porque esa actitud me motivaba a acercarme a la iglesia, porque tenía ese hermano, esa hermana, una fe inquebrantable, y eso me animó para poder responderle también a Dios. Y de tantas maneras y con cuantas frases podemos escuchar testimonios de personas que han conocido a Cristo, como aquel pueblo miraba en Moisés el rostro resplandeciente de Dios. Así lo hacen con nosotros. Qué lindo que lo hagan. Y no, qué complicado que cuando nos vean o piensen en nosotros, piensen en el mal, piensen en la prueba, piensen en la caída, piensen en aquella persona que los ha rechazado, que los ha insultado, que les ha puesto un muro, una piedra de tropiezo y que les ha llevado al pecado. Qué difícil que alguien más se ponga a pensar en eso. Eso nos debe de robar la paz, eso nos debe de cuestionar. Hoy entonces pidámosle al Señor dar testimonio de nuestra fe. Pidámosle al Señor que los demás vean un pedacito de Jesús, de su misericordia, de su corazón a través de nosotros. Que se encuentren con Cristo al vernos a nosotros, al ver nuestros rostros. Sería lo más maravilloso. Y que nosotros mismos nos encontremos con Cristo al ver el rostro de los demás, sobre todo el necesitado, el enfermo, el que sufre, el excluido, el pecador y cualquier persona que necesite del Señor. Hoy también nos encontramos, decíamos, con esas dos parábolas: la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla valiosa. ¿Sí? Al final, la persona que encuentra el tesoro vende cuanto tiene por comprar aquel campo en donde se encuentra escondido el tesoro. La persona que sabe de perlas va y vende cuanto tiene para comprar aquella perla valiosa. ¿Qué estamos haciendo por seguir al Señor? Muy pocas veces valoramos el reino. Cuán pocas veces valoramos nuestra fe. Cuán pocas veces valoramos la palabra. Cuán pocas veces valoramos la Santa Eucaristía, valoramos los sacramentos, valoramos lo que el Señor nos ofrece. Nos ofrece una vida digna, una vida plena, una vida auténtica. Muchas veces nos quedamos con los ojos cegados, con un velo en la vista, porque no valoramos el don de Dios, no valoramos la alegría de sentirnos cercanos, la alegría de la conversión, la alegría de la misericordia de Dios, la alegría del amor, la alegría del perdón de nuestros pecados. Muchas veces nos quedamos en el confort que nos ofrece el mundo de hoy, en el confort que nos ofrece la oscuridad y el pecado. Así es, y no nos damos cuenta de lo que vale realmente estar cerquita de Dios y de su corazón. El Señor nos invita a valorarlo. Aquel que encuentra al Señor lo debería de dejar todo. ¿Y qué nos aleja de Dios? Nos alejan de Dios algunas personas. Nos alejan de Dios las malas amistades. Nos alejan de Dios incluso relaciones tóxicas, relaciones que no son auténticas, relaciones que incluso son de infidelidad. Nos alejan de Dios
también los vicios, las drogas, el alcohol, la prostitución, la pornografía y tantas maneras que el mal tiene para alejarnos. Y todo eso no nos ayuda a valorar el don de Dios. Cuando estamos anclados, cuando estamos atrapados, cuando estamos encadenados por el mal, no valoramos a Dios. Tenemos como un velo. Aquella persona, por ejemplo, que es alcohólica y no reconoce su pecado, nunca podrá cambiar. Cuando aquella persona reconozca que tiene una enfermedad, que tiene una falta, que tiene un mal en su corazón, en su cuerpo, y la disposición para querer cambiar, ahí pues se ha encontrado con Dios porque ha abierto su corazón. Aprendamos también nosotros a abrirle el corazón a Dios para vivir con alegría en la familia, para vivir un auténtico matrimonio, para vivir como un fiel cristiano, para vivir con fidelidad a Dios en mi vida vocacional, cualquiera que sea. Desde la vida consagrada, sacerdotal, a la vida laica, a la vida matrimonial y cualquier estilo de vida. Bueno, que respondamos a Dios con esa firmeza, con esa autenticidad, con esa generosidad, con ese amor que Él nos pide. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.